mamá, por favor, no nos entregues. La voz de Ana se quebró en un grito ahogado, mientras se aferraba a la falda vieja de su madre. Te lo suplico, mamá, yo hago lo que sea, pero no nos lleves a esa hacienda. No quiero ir, mamá, murmuró Lucía, a su lado, con los ojos llenos de lágrimas grandes, brillantes, como si fueran a desbordarse en cualquier momento. Dicen que ese hombre está loco, que nunca sale, que nadie sabe lo que hace allá adentro. María, la madre, cerró los ojos un instante. Sus dedos temblaban. La casa olía a frijoles quemados y a humedad, a pobreza y a noches sin dormir. El viento se colaba por las tablas rotas de la ventana, haciendo crujir la madera, como si también la casa supiera que algo terrible estaba a punto de pasar. Niñas, susurró ella, con la voz ronca de tanto llorar en silencio. No me hagan esto más difícil. ¿Más difícil? Ana se apartó, mirándola con una mezcla de miedo y rabia. ¿Más difícil que vendernos como si fuéramos cosas, mamá? Somos tus hijas. Lucía empezó a sollozar, bajito, escondiendo el rostro entre las manos. Afuera, los cascos de un caballo resonaron sobre el camino de tierra. Un sonido seco, firme, acercándose. Cada golpe contra el suelo era como un reloj marcando la cuenta regresiva hacia algo inevitable. Tac, tac, tac. Ya viene, susurró María, mirando hacia la puerta de madera astillada. Niñas, escúchenme, por favor. Ana negó con la cabeza una y otra vez. Podemos trabajar aquí, mamá. Yo puedo ir al pueblo, puedo lavar ropa, puedo vender tortillas, lo que quieras, pero no con él, no con ese hombre. Dicen que nadie se le acerca, que su esposa desapareció, que... No terminó la frase. El rumor flotaba en el pueblo como un secreto sucio. La esposa del patrón de la hacienda El Encino había desaparecido una noche de tormenta, sin dejar rastro. Algunos juraban que él la había matado. Otros decían que ella simplemente huyó. Pero todos coincidían en algo. Ese hombre, don Ernesto, se había vuelto más solitario, más frío, más peligroso. Ana, la voz de María se quebró. ¿Tú crees que no he pensado en todo eso? ¿Que no he intentado todo? Le he debido al de la tienda, al del molino, a medio pueblo, ya nadie me fía, ya nadie me presta ni una moneda. Nos van a sacar de aquí, nos van a dejar en la calle. Y ustedes no saben lo que hacen los hombres con las muchachas solas en la calle. Lucía levantó la mirada, asustada. ¿Peor que lo que pueda hacernos ese hombre en la hacienda? El silencio cayó de golpe. Por un segundo, solo se escuchó el viento y los cascos deteniéndose frente a la puerta. Tac, 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 silencio. 3 golpes secos sonaron en la madera. Toc, toc, toc. Lucía dio un pequeño brinco. Ana apretó los puños. María tragó saliva. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se forzó a ponerse de pie. Le dolían las rodillas, la espalda, la vida entera. Pero caminó hacia la puerta como si caminara hacia un abismo. No abras, susurró Ana, en un último intento. Todavía podemos correr, mamá. Nos vamos hoy mismo, de noche, sin que nadie sepa. Encontramos trabajo en otro pueblo, yo. ¿Y con qué comemos en el camino, Ana? María giró, sus ojos hinchados pero firmes. ¿Con aire? ¿Con promesas? Tú eres fuerte, hija, pero no vives de valentía, se vive de dinero. Y aquí ya no hay nada, nada. Otro golpe en la puerta. Esta vez más impaciente. Toc, toc. Doña María. Se escuchó una voz masculina, profunda, desde afuera. Soy Julián, capataz de la hacienda. Don Ernesto no tiene todo el día. Al oír ese nombre, un escalofrío recorrió la habitación. Don Ernesto. Lucía se agarró al brazo de su hermana. Ana, tengo miedo. Yo también, admitió Ana, apretando la mandíbula. Pero no voy a dejar que nos separen, ¿me oyes? Pase lo que pase, nos quedamos juntas. María apretó la mano sobre la perilla vieja de metal y abrió la puerta. El sol de la tarde se coló de golpe, iluminando el interior oscuro de la casa como si revelara todas las miserias que habían tratado de ocultar.
En el umbral estaba Julián, un hombre alto, moreno, con sombrero gastado y una cicatriz vieja cruzándole la ceja. No sonreía. De hecho, parecía incómodo, como si tampoco quisiera estar allí. Su mirada se posó en Ana y Lucía, de arriba abajo. No con morbo, sino con un cálculo frío. Como quien evalúa dos animales antes de comprarlos. ¿Son ellas?, preguntó. María sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. Sí, contestó, con un hilo de voz. Son mis hijas. Ana dio un paso adelante, con la barbilla en alto. No somos mercancía, dijo, con rabia contenida. Nadie nos tiene ni nos compra. Los ojos de Julián brillaron un segundo con algo parecido a respeto, pero solo fue un destello fugaz. Así hablan los que todavía no saben cómo es la vida, murmuró. Yo solo obedezco órdenes, muchacha. Tu mamá y don Ernesto ya hicieron un trato. María apretó los labios, avergonzada. Julián, ellas son buenas niñas, dijo, casi suplicando. Trabajarán duro, no le darán problema a don Ernesto. Solo, cuídelas. Yo se lo ruego. Julián desvió la mirada, incómodo ante la súplica. En la hacienda se cumple con lo que se debe, respondió, seco. Y si trabajan bien, mejor para todos. Ana dio media vuelta hacia su madre, los ojos llenos de dolor. ¿Qué te prometió, mamá?, preguntó, con la voz temblando entre furia y tristeza. ¿Dinero? ¿Comida? ¿Una casa nueva? ¿Cuánto valemos para ti? No digas eso. María por fin alzó la voz, con un grito que salió desde lo más hondo. No tienes idea de lo que me duele esto. No tienes idea de las noches que he pasado sin dormir pensando en qué hacer. Se tomó el pecho, respirando agitada. Prefiero morirme de hambre contigo, murmuró Ana, bajito. Pero contigo aquí, no en manos de un desconocido. Lucía se abrazó a las dos, temblando. Mamá, si nos llevas, ¿vas a venir por nosotras algún día? María titubeó. Podría haber mentido. Podría haber dicho sí, solo para calmar el miedo de su hija. Pero estaba tan rota que la mentira se le atoró en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. No sé, Lucía, no sé ni si mañana voy a tener para comer. Pero si trabajo, si pago lo que debo, si Diosito me ayuda, yo voy a buscarlas, se los juro, aunque me tarde años. Julián carraspeó, impaciente. Tenemos que irnos, dijo. Don Ernesto quiere que lleguen antes de que caiga la noche. Ana sintió que el piso se movía bajo sus pies. Miró alrededor, las paredes agrietadas, la mesa coja, la olla vacía, la cama compartida donde habían dormido toda su vida. Esa casa pobre, que tantas veces había odiado, de pronto se le clavó en el alma como un paraíso que estaba a punto de perder. Mamá, susurró. Si subimos a ese caballo, nada va a ser igual, ¿verdad? María negó con la cabeza, con un sollozo. No, hija, nada. Lucía, con las manos temblando, se acercó a su madre y la abrazó con fuerza, como cuando era niña y tenía miedo a los truenos. No nos olvides, dijo, entre lágrimas. Aunque el patrón sea bueno, aunque la hacienda sea grande, no nos olvides. Nunca podría. María la besó en la frente, luego a Ana. Ustedes son lo único bueno que he hecho en esta vida tan desgraciada. Ana la abrazó también, pero en el fondo sentía algo más que dolor. Sentía una promesa que se encendía, oscura, en algún lugar de su corazón. Algún día, pensó, con los dientes apretados. Algún día, mamá, tú y ese hombre van a saber que yo no nací para ser esclava de nadie. Vamos, ordenó Julián, dando un paso atrás. El patrón no espera. Afuera, el caballo resopló. El cielo empezaba a nublarse a lo lejos, como si presintiera la tormenta que aún estaba por venir. Ana tomó la mano de Lucía con fuerza. Pase lo que pase, no me sueltes, le dijo. Nunca, respondió Lucía, apretando de vuelta. Y así, con el corazón hecho pedazos y las miradas llenas de miedo, las dos hermanas cruzaron la puerta, sin imaginar que la hacienda de ese hombre solitario no solo cambiaría sus vidas,
sino que sacaría a la luz secretos tan oscuros, que nadie en el pueblo estaba preparado para enfrentarlos. El camino hacia la hacienda era largo, silencioso y helado, aun cuando el sol seguía brillando en lo alto. Ana y Lucía iban sentadas en la carreta detrás de Julián, agarradas de la mano como si una tormenta estuviera a punto de arrastrarlas. La tierra seca levantaba polvo con cada golpe de las ruedas, y ese polvo se mezclaba con el sabor amargo del miedo. Ana, susurró Lucía, escondiendo el rostro. ¿Tú crees que nos harán daño? Ana tragó saliva. Quería mentir, quería decir que todo estaría bien, que trabajarían unos meses y luego regresarían con su madre. Pero no podía. No después de escuchar tantos rumores sobre don Ernesto. Pase lo que pase, yo te voy a cuidar, respondió, con una firmeza que no sentía. Nadie te va a tocar mientras yo esté aquí, ¿me oyes? Nadie. Lucía asintió, pero su cuerpo seguía temblando. Julián, sin voltearse, habló de pronto. En la hacienda hay reglas, dijo, con voz grave. Y lo mejor que pueden hacer es aprenderlas rápido. Ana lo miró con desafío. ¿Qué tipo de reglas? Reglas que mantienen la paz, respondió él, seco. El patrón no tolera gritos, ni discusiones, ni curiosidades de más. Lo que se les pida, lo hacen. Lo que no se les pida, no lo hacen. ¿Entendido? Lucía bajó la mirada, Ana frunció el ceño. ¿Y si no estamos de acuerdo? Julián soltó una risa corta, sin alegría. Niña, nadie ha estado de acuerdo en esa hacienda desde hace años. El silencio volvió, más pesado que antes. Conforme avanzaban, el paisaje empezó a cambiar. Los arbustos se hicieron más densos. Los árboles, más altos. Y el aire, más frío. Una extraña sombra cubría las tierras del encino, como si el sol evitara tocar aquel lugar. Cuando por fin la vieron, ambas hermanas se quedaron sin aliento. La hacienda era enorme, pero no hermosa. Parecía un gigante viejo y enfermo, construido de piedra gris, con ventanas estrechas y techos que crujían incluso desde lejos. La vegetación la rodeaba como un abrazo siniestro. Lucía apretó la mano de Ana. No quiero bajar, susurró. Julián detuvo la carreta y saltó al suelo. Ya llegamos. Tomen sus cosas, si es que trajeron algo. Ana solo tenía un pequeño bolso con una muda de ropa. Lucía llevaba un suéter viejo que su madre había tejido. Eso era todo su mundo. Al acercarse al portón, escucharon un rezo. No de iglesia, un murmullo extraño, casi un susurro. Una mujer mayor estaba parada junto a la entrada, con un rosario entre las manos. Julián, dijo la anciana, sin levantar la vista. ¿Estas son las nuevas? Sí, doña Rebeca, respondió él. Don Ernesto pidió 2 muchachas jóvenes. La anciana levantó por fin el rostro. Sus ojos eran tan negros que parecían pozos sin fondo. Pobrecitas, murmuró, apenas audible. Lucía retrocedió un paso. ¿Por qué dice eso?, preguntó Ana, con la voz tensa. Rebeca suspiró. Porque esta casa devora a los inocentes. Y últimamente, tiene mucha hambre. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Julián apretó los dientes. No empiece con eso, Rebeca. Las muchachas no necesitan historias. Ya tienen suficiente miedo. Pero la anciana negó lentamente. No son historias, son advertencias. Y más les vale escucharlas. Antes de que pudiera continuar, un sonido seco resonó en el aire. ¡Clac! La puerta principal de la hacienda se abrió. Y allí, en el umbral, apareció él. Don Ernesto. Alto. Delgado. Impecablemente vestido. Con un rostro tan inexpresivo que parecía tallado en piedra. Sus ojos, sin embargo, tenían algo extraño. Una mezcla de tristeza profunda y peligro latente. Ana contuvo la respiración. Lucía bajó la mirada de inmediato, temblando. El patrón avanzó con pasos lentos y medidos. No hablaba. No sonreía. No mostraba emoción alguna. Solo las observaba, como si ya las conociera desde antes.
Cuando estuvo a 1 metro de ellas, se detuvo. Primero miró a Lucía, que temblaba como un pajarito. Luego a Ana, y sus ojos se estrecharon apenas. Julián, dijo finalmente, con una voz baja pero firme. ¿Son estas? Sí, patrón. Don Ernesto inclinó ligeramente la cabeza. La menor servirá en la cocina. La mayor, conmigo. Ana sintió que el corazón se le detuvo. ¿Con usted?, preguntó, dando un paso atrás. El patrón la observó sin parpadear. Necesito a alguien que mantenga mis habitaciones en orden, respondió. Y que no haga preguntas. Lucía se abrazó a su hermana. No. Ana no quiere, no queremos, balbuceó. Pero don Ernesto no la escuchó. O no le importó. Rebeca, ordenó, lleva a la menor. Enséñale lo básico. Desde mañana quiero todo funcionando. La anciana tomó a Lucía del brazo con sorprendente firmeza. Ven, niña. No te separes de mí. Ana. Lloró Lucía. No me dejes sola. Ana intentó sujetarla, pero Julián bloqueó su camino. Es mejor así, dijo, con un tono que no admitía discusión. Don Ernesto giró y comenzó a caminar hacia el interior de la hacienda. Sígueme, ordenó, sin mirar atrás. Ana lo siguió con el corazón destrozado y la respiración entrecortada. Mientras cruzaba la puerta, sintió como el aire cambiaba, más denso, más frío, como si la casa respirara. Y entonces lo escuchó. Una voz femenina. Un susurro que rozó su oído como un secreto prohibido. No debiste entrar. Ana se giró de golpe, pero no había nadie. Solo sombras. Sombras que parecían moverse solas. Ana cruzó el umbral con el corazón golpeándole las costillas como un animal atrapado. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido hueco. ¡Bum! Y ese golpe retumbó en su pecho como una sentencia. El interior de la hacienda era oscuro, aún con las ventanas abiertas. El aire olía a madera vieja, a humedad, y a algo más difícil de nombrar, como si hubiera tristeza acumulada en cada pared. Don Ernesto caminaba delante, recto, silencioso, sin voltear ni una sola vez. ¿A dónde me lleva?, se atrevió a preguntar Ana, rompiendo el silencio. A tu lugar, respondió él, sin emoción. Todos aquí tienen uno. Subieron una escalera de piedra. Cada paso crujía. Ana sentía que en cualquier momento alguien iba a salir de las sombras. Que algo iba a pasar. Pero solo estaba ese silencio espeso, vigilante. Llegaron a un corredor largo, lleno de puertas cerradas. Esta será tu habitación, dijo don Ernesto, deteniéndose frente a una puerta al final. Y aquellas, señaló otras dos, son las mías. Entro y salgo a cualquier hora. Tu trabajo es mantener todo limpio. Y en orden. Ana asintió despacio. ¿Y mi hermana?, preguntó, apretando los puños. ¿Dónde está Lucía? Por primera vez, don Ernesto dudó un segundo antes de responder. Estará bien, si tú haces bien tu trabajo. Eso no sonó a una promesa. Sonó a amenaza. Don Ernesto abrió la puerta de un empujón. La habitación era pequeña, fría. Una cama estrecha. Una mesa. Un espejo viejo con el vidrio manchado. Desde la ventana apenas entraba la luz. Descansa hoy, ordenó. Mañana empezamos temprano. Y sin más, se fue. La puerta se cerró. Y Ana se quedó sola. El silencio la envolvió como una cobija helada. Caminó despacio hasta la cama, tocó las sábanas ásperas, y entonces, sin poder evitarlo, rompió a llorar. Mamá, susurró, tapándose la boca. ¿Qué nos hiciste? En ese mismo instante, del otro lado de la hacienda, Lucía caminaba detrás de doña Rebeca por una cocina enorme, llena de ollas negras y sombras que parecían moverse en los rincones. Aquí vas a pelar papas, barrer, calentar el agua, limpiar platos, explicaba la anciana. Y, sobre todo, guardar silencio. ¿Por qué todos dicen eso?, preguntó Lucía, con la voz temblorosa. ¿Por qué nadie puede hablar aquí?,
Rebeca se detuvo en seco. Porque hay cosas que, cuando se nombran, despiertan. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Don Ernesto es malo?, preguntó al fin. La anciana tardó demasiado en responder. Don Ernesto no siempre fue así, dijo por fin. Antes, amaba. Lucía levantó la mirada. ¿A quién? Rebeca suspiró, cansada. A su esposa. El ambiente se tensó. ¿La que desapareció?, susurró Lucía. La anciana apretó los labios. A esa misma. Esa noche, Ana no pudo dormir. Cada crujido de la hacienda la hacía sentarse en la cama. Escuchó pasos en los pasillos. Susurros que parecían atravesar las paredes. Y de pronto, un sollozo. Vino del cuarto de enfrente. Del cuarto de don Ernesto. Ana se levantó despacio. El corazón le latía con una fuerza brutal. Se acercó a la puerta. Pegó el oído. Perdóname, murmuraba una voz masculina, rota, llena de culpa. Perdóname, yo no quería. Ana se estremeció. ¿Perdonarlo por qué? A la mañana siguiente, ambas hermanas se reencontraron apenas unos segundos en el patio. Se miraron a la distancia, con los ojos rojos de no dormir. Estoy bien, mintió Ana de inmediato, llevándose un dedo a los labios para que Lucía entendiera que no podía hablar. Lucía hizo lo mismo con la cabeza, pero sus manos temblaban. Y entonces ocurrió algo que le heló todavía más la sangre. Una mujer salió corriendo del ala trasera de la hacienda. Descalza, con el vestido rasgado, gritando: «Déjenme salir. Él no está solo. Él nunca estuvo solo». Don Ernesto apareció de la nada y la sujetó del brazo con una fuerza brutal. «Cállate», rugió. Los trabajadores bajaron la mirada. Rebeca cerró los ojos. Y Ana, paralizada, entendió algo en ese instante. Esa hacienda no solo escondía tristeza, escondía prisioneras. Esa noche, Lucía no regresó a la cocina a dormir. Y nadie dio explicaciones. Ana buscó a su hermana por cada rincón, sin éxito. Hasta que, desde un pasillo oscuro, volvió a escuchar aquel susurro femenino cerca de su oído. Si quieres encontrarla, tendrás que descubrir lo que él oculta bajo la casa. Ana tragó saliva, con el miedo desbordándole el alma. Lucía, susurró. Aguanta, voy por ti. Aunque tenga que enfrentar al mismísimo demonio. Esa noche, Ana no lloró. El miedo seguía ahí, clavado como espinas en el pecho, pero algo nuevo había nacido dentro de ella. Algo más fuerte que el terror. Más fuerte que la duda. Determinación. Lucía había desaparecido. Y nadie, absolutamente nadie, parecía dispuesto a decirle la verdad. Ana caminó por los pasillos con una vela encendida entre las manos. La flama temblaba, como si presintiera el peligro. Las sombras se alargaban contra las paredes, deformándose, retorciéndose, murmurando. No tengas miedo, se repetía en voz baja. No tengas miedo. Pero sí lo tenía. Cada puerta que cruzaba, cada esquina, cada crujido, era un recordatorio de que no estaba sola. Y entonces lo escuchó. Un golpe hueco. TUM. TUM. Venía del suelo. Ana se quedó inmóvil. El sonido volvió a repetirse, más claro ahora. TUM. TUM. Como si alguien golpeara desde abajo. Recordó las palabras del susurro. Si quieres encontrarla, tendrás que descubrir lo que él oculta bajo la casa. Las manos le empezaron a sudar. Siguió el sonido hasta el fondo del corredor. Allí encontró una pequeña puerta de madera, casi oculta tras un armario viejo. Estaba cerrada con un candado oxidado. Ahí estás, susurró. El miedo le gritaba que se fuera, que no siguiera, que nada bueno la esperaba del otro lado. Pero el rostro de Lucía apareció en su mente. Su voz. Su mano temblorosa buscándola. Y entonces, tomó una decisión. Regresó a su habitación, sacó una varilla metálica suelta de la ventana, volvió al pasillo y la metió entre el candado. Por favor, murmuró.
Que funcione. Empujó con todas sus fuerzas. Crack. El candado cedió. Ana abrió la puerta despacio. Un aire helado salió del interior, oliendo a tierra mojada y a encierro. Una escalera descendía hacia la oscuridad. Lucía, susurró, con la voz quebrada. Soy yo. Bajó. Cada peldaño crujía. Cada paso era un latido en su garganta. Al fondo, una vela iluminaba débilmente un sótano enorme. Y entonces, vio las rejas. Habitaciones pequeñas, como jaulas. Y dentro, mujeres. Algunas sentadas. Otras llorando. Otras demasiado quietas. Ana sintió como el mundo se le partía en dos. No, no, murmuró. Esto no es real. Sí lo es, susurró una voz a su lado. Ana casi gritó del susto. Era doña Rebeca. ¿Usted sabía? La encaró Ana, con los ojos encendidos. ¿Usted sabía todo esto? La anciana bajó la mirada. Desde hace años. Entonces, ¿por qué nunca hizo nada? Reclamó Ana, temblando de rabia. Porque quien habla, desaparece, respondió Rebeca. Como la esposa de don Ernesto. Ana sintió un golpe en el pecho. ¿Ella está aquí? Rebeca negó lentamente. No. Ella fue la primera. Y la que más sufrió. Un sollozo se escuchó desde una jaula del fondo. Ana giró el rostro. Y el corazón casi se le detuvo. Lucía. Gritó en un susurro desesperado. Su hermana estaba ahí. Sentada en el suelo. Con las manos sucias. Con los ojos hinchados de tanto llorar. Ana, murmuró al verla. Creí que ya no vendrías. Ana corrió hasta las rejas y la abrazó como pudo, metiendo los brazos entre los barrotes. Nunca te iba a dejar, lloró. Nunca, te lo prometo. Él dijo que tú no me buscarías, sollozó Lucía. Que te obedecerías, como todas. Ana cerró los ojos, llena de furia. Él se va a equivocar, con nosotras se va a equivocar. En ese instante, clac. Un sonido metálico resonó detrás de ellas. Ana se giró lentamente. Don Ernesto estaba de pie al fondo del sótano, con una lámpara en la mano. Su rostro ya no era de piedra. Estaba deformado por algo peor que la rabia. Desesperación. Te advertí, dijo, con la voz rota. No hagas preguntas. No entres donde no te llaman. Ana se puso frente a las rejas de Lucía. Suéltenos. Gritó. Usted no tiene derecho. Don Ernesto soltó una risa amarga. Derecho, repitió. Yo tenía una esposa. Una mujer que amaba. ¿Sabes qué me hizo? Ana sintió un escalofrío. Huyó, continuó. Me dejó con esta casa, con mis demonios, con mi soledad. Y por eso encierra mujeres. Escupió Ana. ¿Por eso nos roba la vida? El rostro de don Ernesto se tensó. No las encierro, susurró. Las protejo. Del mundo. Del abandono. Del hambre. Como protegió a mi hermana. Gritó Ana. Mirela. Lucía lloraba en el suelo. El patrón tembló. Por un segundo, dudó. Ese segundo, fue el error. Doña Rebeca, desde atrás, estrelló un balde contra la cabeza de don Ernesto. ¡Pum! El hombre cayó al suelo, aturdido. Ahora, Ana, gritó la anciana. ¡Corre! Las manos de Ana temblaban mientras buscaba las llaves colgadas del cinturón de don Ernesto. Abrió la jaula. Lucía salió corriendo hacia ella. Se abrazaron. Pero las demás mujeres, no nos dejen, gritaban. Por favor, no nos dejen. Ana se giró. No podía abandonarlas. No ahora. No después de ver el infierno. Todas, dijo con el pecho ardiendo. Se van a ir todas. Y en ese instante, don Ernesto empezó a levantarse del suelo, con los ojos llenos de locura. Si salen, susurró. Nadie vivirá para contarlo. Las paredes parecieron crujir.
El destino estaba a punto de decidirse. El sótano temblaba. No era imaginación, las paredes realmente vibraban, como si la hacienda misma respirara con furia. Don Ernesto se incorporó lentamente del suelo, con la sangre corriéndole por la sien. Sus ojos ya no tenían tristeza. Ahora estaban poseídos por algo mucho más oscuro. No entienden, murmuró con una risa quebrada. Yo ya estoy muerto desde hace años. Y quien está muerto, no tiene nada que perder. Ana apretó a Lucía contra su pecho. ¡Corran!, gritó a las mujeres. Ahora, el caos estalló. Las puertas de las jaulas se abrieron una a una. Algunas mujeres apenas podían caminar, otras tropezaban, lloraban, se empujaban entre sí por el pánico. El miedo se volvió una estampida. Don Ernesto dio un paso adelante. Nadie sale de aquí, rugió. Y entonces, ¡bum!, un disparo. Todos se quedaron inmóviles. Desde lo alto de las escaleras apareció Julián, con un arma temblándole en las manos, apuntando directo al pecho de su patrón. Se acabó, don Ernesto, dijo, con la voz rota. Ya cargué suficiente culpa. El patrón lo miró con desprecio. Tú me debías todo. Le debía trabajo, no almas, respondió Julián. Don Ernesto dio un paso más. Dispara, pues. Ana gritó. No. Pero el disparo ya había salido. ¡Pan! El cuerpo de don Ernesto se sacudió violentamente y cayó de espaldas contra el piso de tierra. Sus ojos quedaron abiertos, mirando un techo que ya no podía perdonarlo. Silencio. Un silencio espeso, definitivo. Las mujeres comenzaron a llorar. Lucía se aferró a Ana. ¿Ya terminó? Ana miró el cuerpo sin vida del hombre. Sí, hija, ya terminó. O eso creyó. De pronto, una risa suave cruzó el sótano. Una risa femenina. Helada. Las velas se apagaron de golpe. La voz resonó desde las paredes. Demasiado tarde. Un viento furioso recorrió el lugar. Las sombras se movieron como serpientes. Y entonces, todos la vieron. Ella, vestida de blanco, flotando, con el rostro pálido y los ojos vacíos. La esposa de don Ernesto. Él nunca me dejó ir, susurró. Y ahora, tampoco ustedes saldrán. Las mujeres gritaron. Lucía se desmayó del terror. Ana cayó de rodillas frente a aquella aparición. Usted ya es libre, lloró. Él está muerto. No tiene que seguir aquí. El espíritu la miró. Yo ya no sé existir sin esta casa. Ana, con el corazón destrozado, se levantó despacio. Entonces quémela, dijo, entre lágrimas. Queme esta tumba. Quémelo todo. Y váyase en la luz. La sombra tembló. Por primera vez, su expresión cambió. La vela de doña Rebeca cayó al suelo. El fuego prendió en las cortinas viejas. Las llamas subieron rápido, con hambre. La hacienda comenzó a arder. Todos afuera, gritó Julián. Ana cargó a Lucía. Las mujeres corrieron. El techo empezó a caer. Y justo cuando Ana cruzaba la puerta principal, la mujer de blanco apareció frente a ella. Por un segundo Ana pensó que todo estaba perdido. Pero el rostro del espíritu se suavizó. Gracias, susurró. Y se desvaneció entre la ceniza. La hacienda colapsó detrás de ellos con un estruendo brutal. El encierro había terminado. 3 días después, Ana y Lucía regresaron al pueblo. Sucias, delgadas, vivas. María estaba sentada frente a su casa cuando las vio. Al principio pensó que estaba soñando. ¿Ana?, susurró. Lucía corrió hacia ella. ¡Mamá! El grito desgarró el aire. María cayó de rodillas, abrazando a sus hijas como si nunca más fuera a soltarlas. Perdónenme, lloraba. Perdónenme por haberlas entregado. Ana la abrazó fuerte. Ya pasó, mamá, ya sobrevivimos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmieron juntas, sin miedo. Meses después,
Ana trabajaba en el pueblo. Lucía volvió a sonreír. Y aunque las cicatrices no se borraron del todo, la vida, poco a poco, se abrió paso entre las ruinas. Pero algunas noches, cuando el viento soplaba desde donde antes estaba la hacienda, Ana juraba escuchar un susurro lejano. Gracias. Y entonces sabía que por fin, las almas también habían sido liberadas. El pueblo creyó que todo había terminado con el incendio. Las cenizas de la hacienda aún humeaban a lo lejos cuando comenzaron a correr los rumores, que don Ernesto había muerto como un loco, que las mujeres escaparon por milagro, que el fuego purificó lo que estaba maldito. Pero la verdad apenas se estaba despertando. Ana llevaba días sin poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer de blanco frente a ella, escuchaba ese último gracias flotando en el aire, como una bendición o como una sentencia. Ana, susurró Lucía una madrugada. Otra vez estabas llorando dormida. Ana se incorporó de golpe, empapada en sudor. Soñé con ella otra vez, confesó. Pero ya no estaba triste. Lucía frunció el ceño. Entonces, estaba advirtiendo. El viento golpeó la ventana con fuerza. Tac, tac, como si algo quisiera entrar. 3 semanas después del incendio, Julián fue encontrado muerto en el camino al pueblo vecino. No había signos de pelea. No había signos de robo. Solo una expresión de terror absoluto, congelada en su rostro. El cuerpo estaba cubierto de cenizas. Aunque la hacienda ya no existía, el pueblo entero entró en pánico. Es la maldición, susurraban. La mujer de don Ernesto sigue cobrando lo que le deben. María, al escuchar la noticia, se persignó con manos temblorosas. Dios mío, murmuró. ¿Y si nunca debimos salir de ahí? Ana apretó los dientes. No digas eso, mamá. Nosotras sobrevivimos. Eso no puede ser malo. Pero por dentro, algo le decía que la historia aún no había terminado. Esa misma noche, alguien tocó la puerta. Toc, toc, toc. María se levantó asustada. ¿Quién anda ahí a estas horas? Ana se acercó primero. ¿Quién es?, preguntó con voz firme. Del otro lado, una voz femenina respondió. Vengo por Ana. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién es usted? Alguien que también estuvo bajo la hacienda. Cuando abrió la puerta, vio a una joven pálida, con el rostro demacrado y los ojos hundidos por el trauma. Yo escapé con ustedes, dijo. Pero algo se vino conmigo. Ana sintió como el corazón se le detenía. ¿Qué cosa? La mujer tragó saliva. El espíritu no se fue del todo. Se partió. Una parte se liberó, pero otra se quedó amarrada a quienes vivimos su infierno. Lucía se escondió detrás de Ana. ¿Y ahora qué quiere? La mujer miró directo a los ojos de Ana. Quiere justicia. Esa noche, Ana volvió a soñar. Caminaba entre las ruinas negras de la hacienda. El cielo estaba rojo. Las paredes ardían otra vez. Y, en medio del fuego, estaba ella. Te equivocaste, Ana, susurró la voz. Quemar la casa no quemó mi dolor. Ana avanzó con pasos temblorosos. ¿Qué quiere de mí? El espíritu levantó el rostro, ahora completamente oscuro. Quiero que reveles la verdad, o la verdad los va a devorar a todos. Ana despertó gritando. Al día siguiente, una mujer del pueblo desapareció. Luego otra. Y otra. Todas tenían algo en común. Habían sido testigos. Testigos del trato con don Ernesto. Testigos del silencio. Testigos de la miseria. Ana lo entendió. El fuego quemó el cuerpo del monstruo, pero no su legado. Esa madrugada, Ana tomó una decisión. Mamá, dijo con voz firme. Tengo que ir a la ciudad. Tengo que hablar. Contarlo todo. Aunque me odien. Aunque me quieran callar. María palideció. ¿Estás loca? Te van a matar, mi hija. Ana tomó la mano de Lucía. Peor sería volver a callar. Lucía la abrazó fuerte. Si tú vas,
yo voy contigo. Y así, al amanecer, las dos hermanas partieron una vez más. No por desesperación, sino por justicia, sin saber que, al contar la verdad, despertarían fuerzas todavía más poderosas que la maldición de la hacienda. Fuerzas humanas. Y es que a veces, lo más peligroso no es un fantasma, sino las personas que harían cualquier cosa para que la verdad nunca salga a la luz. El amanecer apenas rompía el horizonte cuando Ana y Lucía salieron del pueblo. Nadie las despidió. Nadie se atrevió. El miedo caminaba detrás de ellas como una sombra pegajosa. ¿Y si era mentira, lo de la maldición? Susurró Lucía, apretando el rebozo contra su pecho. ¿Y si todo esto va a traer más muerte? Ana no respondió de inmediato. Caminaba con la mirada fija al frente, como si cada paso la alejara de la niña que había sido, y la acercara a algo que aún no comprendía del todo. Si era mentira, dijo al fin, entonces el pueblo no tendría tanto miedo de que hablemos. Y eso, lo decía todo. La ciudad era más grande de lo que habían imaginado. Ruidosa, indiferente, cruel. Allí, a nadie le importaban los fantasmas, solo el dinero. Después de caminar durante horas, encontraron una pequeña redacción de un periódico local. Un letrero torcido decía: La Voz del Valle. Ana se detuvo frente a la puerta. Las manos le temblaban. Si cruzo esto, ya no hay vuelta atrás, susurró. Lucía la miró con los ojos llenos de una valentía que había aprendido a la fuerza. Tampoco la hubo cuando me encerraron, y aún así sobrevivimos. Ana respiró hondo. Y entró. Un hombre de lentes redondos y barba descuidada levantó la vista. Sí. Ana tardó unos segundos en hablar. Vengo a contar una historia que nadie quiere que se sepa. Él bajó la pluma lentamente. Entonces siéntate, porque esas son las que más verdades cargan. Durante horas, Ana habló. Habló del hambre, del trato de su madre, de la hacienda, del sótano, de las mujeres, del fuego, del espíritu, de los desaparecidos. El periodista ya no escribía, solo escuchaba, con el rostro pálido. Esto, murmuró. Esto no es solo una denuncia, es una bomba. Entonces publíquela, dijo Ana. Antes de que nos maten también a nosotras. El hombre tragó saliva. Voy a necesitar pruebas. Lucía dio un paso al frente y subió lentamente la manga de su blusa. Las marcas de los barrotes aún vivían en su piel. El periodista cerró los ojos. Es suficiente. Esa misma noche, alguien las estaba observando desde un automóvil negro, estacionado frente a la fonda donde se hospedaban. No están solas, susurró una voz masculina dentro del vehículo. Ya empezaron a moverse. 2 días después, el periódico salió a la calle. El titular golpeó al pueblo como un trueno. La hacienda del horror, mujeres en cautivas, crímenes ocultos y la verdad que el pueblo cayó. El caos estalló. Familias enteras lloraron al reconocerse en la noticia. Nombres enterrados salieron a flote. Desaparecidas, ya no eran solo rumores. Pero también llegaron las amenazas. Una nota apareció bajo la puerta del cuarto de Ana y Lucía. Calla, o las cenizas volverán a buscarte. Lucía rompió a llorar. Ana, nos van a matar, como a Julián. Ana sintió como el miedo le arañaba el pecho, pero algo más fuerte le sostuvo el corazón. Si nos matan ahora, el pueblo sabrá por qué. Esa noche, el espíritu volvió, pero ya no estaba cubierto de rabia. Estaba cubierto de heridas. ¿Estás satisfecha?, preguntó la voz femenina. El dolor está despertando donde más duele. Ana negó con lágrimas en los ojos. No, todavía no. Falta que paguen los que ayudaron. Los que vendieron silencio. Los que cerraron los ojos. La figura se quedó en silencio. Eso ya no depende de mí, susurró al final. Ahora es cosa de los vivos. Horas después, el pueblo ardía, pero no en fuego, en furia. Protestas, puertas cerradas,
nombres gritados en la plaza. Y entre la multitud, María, la madre, de pie, llorando. Mis hijas no fueron las únicas, gritó. Yo también callé. Yo también soy culpable. Pero ya no más. El silencio se rompió. Y con él, el dominio del miedo. Lejos de ahí, en una oficina de lujo, un hombre elegante soltó el periódico sobre el escritorio. Don Ernesto no era el único, murmuró, encendiendo un cigarro. Y ahora estas niñas nos están buscando. Una mujer sentada frente a él sonrió. Entonces, que no lleguen a encontrarnos. Y mientras tanto, en la ciudad, Ana sintió un mareo extraño. Un susurro oscuro cruzó su mente. El verdadero infierno aún no empieza. Ana apretó la mano de Lucía. No importa quién venga ahora, susurró. Ya no somos las mismas. Porque cuando una víctima aprende a hablar, los monstruos empiezan a temblar. La noche cayó sobre la ciudad con un peso distinto. Ya no era solo oscuridad. Era amenaza. Ana lo sentía en la piel, en el temblor que no se iba de las manos, en ese silencio extraño que se metía entre los ruidos normales de la calle. Nos están esperando, susurró Lucía, mirando por la rendija de la cortina. Ese carro negro sigue ahí desde hace horas. Ana respiró hondo. Entonces ya no es rumor, es cacería. En el pueblo, mientras tanto, la furia seguía creciendo. Las mujeres comenzaron a hablar. Los hombres comenzaron a bajar la mirada. Y los nombres de los respetables del lugar empezaron a salir de las sombras. Ellos también sabían. Ellos también entregaron muchachas. Ellos también cobraron dinero. Las piedras volaron contra puertas lujosas. Los gritos rompieron años de miedo. Y en medio del caos, una noticia cayó como cuchillo en agua. El periodista de La Voz del Valle fue encontrado muerto esta madrugada. María soltó un grito desgarrador. No, no, esto es por culpa de mis hijas. Pero una mujer la sujetó por los hombros. No, María. Esto es culpa de los que hicieron de la vida un negocio sucio. En la ciudad, el mismo mensaje llegó a los oídos de Ana. Se le cayó el celular de las manos. Lo mataron, susurró. Por publicar la verdad. Lucía se llevó las manos a la boca. Ana, esto ya no es solo una historia, esto es una guerra. Y entonces, sonó el teléfono. Número oculto. Ana dudó apenas un segundo, y contestó. ¿Quién es? Del otro lado, una voz elegante, tranquila, demasiado tranquila. Deja de hablar, Ana. La verdad ya hizo suficiente ruido. El corazón le golpeó el pecho. ¿Y si no? La voz soltó una pequeña risa. Entonces la siguiente en desaparecer será tu hermana. Lucía palideció. Déjala fuera de esto, gruñó Ana. Si quieren problema, aquí estoy yo. Eso ya lo sabemos, respondió la voz. Por eso mismo, te queremos viva. Todavía. La llamada se cortó. El silencio quedó flotando como una cuerda a punto de romperse. Lucía empezó a llorar. Yo no quería ser valiente así, yo solo quería vivir. Ana la abrazó con fuerza. Y eso es justo por lo que no nos vamos a callar ahora. Esa misma noche, alguien tocó la puerta. No eran pasos pesados. No eran golpes violentos. Eran lentos. Cuidadosos. Toc, toc. Ana tomó un cuchillo de la cocina. Atrás de mí, susurró a Lucía. Abrió la puerta de golpe. Y se encontró con una mujer joven, de rostro cansado, cubierta con una chamarra larga. Vengo del pueblo, dijo. Mi hermana también estuvo bajo la hacienda. Y no la encontré entre las que escaparon. Ana sintió un golpe en el estómago. ¿Cómo se llamaba? Rosa. Ana cerró los ojos. Ese nombre no lo olvidaría jamás. Rosa murió en el sótano, dijo, con la voz rota. Él no la dejó salir. La mujer se desplomó de rodillas. Entonces no me queda nada. Ana se agachó frente a ella. Te queda algo más fuerte que el dolor, te queda la verdad.
Y ahora no está sola. Esa madrugada, el espíritu volvió a aparecer. Pero esta vez no flotaba. Caminaba. Ellos ya se movieron, susurró. No van a perdonar que rompieras el pacto del silencio. Ana la enfrentó. ¿Qué pacto? El de la impunidad, respondió la voz. Don Ernesto no trabajaba solo. Él entregaba mujeres. Otros hombres entregaban dinero. Otros entregaban protección. Lucía tembló. ¿Quién es? El espíritu levantó la mano. Y en la pared apareció una sombra, con el rostro de un hombre elegante. El mismo que te llamó. Ana apretó los dientes. Entonces él es el verdadero monstruo. No, corrigió la voz. Es solo el que manda a otros monstruos. Al amanecer, un sobre apareció bajo la puerta. Dentro, una fotografía. Era Ana, caminando por la calle. El reverso decía, te vemos. Lucía empezó a hiperventilar. Ana, ya saben todo, ya saben dónde estamos. Ana dobló la foto con calma. Demasiada calma. Entonces ahora es más simple, susurró. Ya no tenemos que escondernos. La miró a los ojos. Lucía, si algo me pasa. No, gritó su hermana. No hables así. Ana le sostuvo el rostro. Escúchame. Si algo me pasa, tú sigues hablando. Tú sigues gritando la verdad. Prométemelo. Lucía, entre lágrimas, asintió. Te lo prometo. Esa noche, Ana soñó con el sótano otra vez. Pero ya no había jaulas. Había una puerta enorme al fondo. El espíritu estaba frente a ella. Detrás de esto, está el origen de todo, susurró. Si entras, ya no podrás salir igual. Ana puso la mano sobre la perilla. Nunca he salido igual de ningún infierno. Y la puerta comenzó a abrirse. El sueño de Ana se volvió más real que la vigilia. La puerta del sótano se abrió con un quejido largo, profundo, como si la misma tierra se estuviera partiendo en dos. Del otro lado no había fuego. No había jaulas. No había gritos. Había un pasillo blanco. Demasiado blanco. Este es el origen, susurró el espíritu. Aquí empezó todo, antes de don Ernesto, antes del pueblo, antes incluso de tu madre. Ana dio un paso. El suelo era frío, pulcro, como un hospital. ¿Qué es este lugar? Un refugio convertido en mercado, respondió la voz. Aquí se elegían mujeres. Se les ponía precio. Se les entregaba destino. Las paredes comenzaron a proyectar imágenes. Hombres con trajes caros. Firmas. Apretones de manos. Billetes. Sombras pactando vidas humanas. Ana sintió náuseas. El hombre que te llamó, dijo el espíritu. Él compró almas aquí, durante años. El rostro elegante apareció en una de las sombras. El mismo de la oficina. ¿Por qué yo? Susurró Ana. ¿Por qué nosotras? El espíritu la miró con una tristeza infinita. Porque tu madre no fue la primera, ni la última. Pero ustedes fueron las primeras en sobrevivir sin agachar la cabeza. La imagen cambió. Apareció María. Joven. Desesperada. Firmando con manos temblorosas. Ana cayó de rodillas. No, sollozó. Mi mamá, ella no sabía. Sabía que entregaba, respondió el espíritu. Pero no sabía a qué. Ana gritó con el alma hecha pedazos. ¡Basta! Las imágenes se desvanecieron. Y el espíritu habló por última vez en el sueño. Ya viste sus rostros, ahora es tu turno de ponerles nombre frente al mundo. Ana despertó de golpe, gritando. Lucía estaba a su lado. Ana, Ana, estabas llorando, hablaste dormida. Ana respiraba agitada. Ya sé quién es, susurró. Ya sé quién mueve todo esto. Esa misma mañana, recibieron un mensaje anónimo en el celular. Tenemos a tu madre. Lucía soltó el teléfono. No, no. Se llevaron a mamá. Ana sintió como algo dentro de ella se rompía,
Pero ya no era miedo. Era furia pura. Ya no nos están cazando, dijo, con la voz dura. Ahora nos están provocando. Llegó otro mensaje. Esta noche, ven sola. La ubicación marcaba unas bodegas abandonadas al borde de la ciudad. Lucía se aferró a su brazo. No vayas, yo todavía te necesito. Ana la abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Justo por eso tengo que ir. Al caer la noche, Ana caminaba sola hacia las bodegas. El viento levantaba polvo. Los focos parpadeaban. Cada paso era una despedida silenciosa. Dentro de una de las naves, la esperaba él. El hombre elegante. Traje perfecto. Sonrisa limpia. Almas sucias. Puntual, Ana, dijo. Eso me gusta. Ana apretó los puños. ¿Dónde está mi madre? Él chasqueó los dedos. María fue empujada al centro. Amarrada. Golpeada. Viva. Mamá. Gritó Ana. No te acerques, susurró María, llorando. No caigas como yo. El hombre caminó alrededor de Ana. Tu historia arruinó muchos negocios, dijo. Pero también despertó algo interesante. Se detuvo frente a ella. Tú. Ana lo miró con odio. ¿Qué quiere? Él sonrió. Silencio. Definitivo. A cambio, te devuelvo a tu madre y a tu hermana intactas. Ana tembló. ¿Y las demás? Ellas nunca importaron, respondió él, encogiendo los hombros. Ana cerró los ojos. Por un segundo, pensó en ceder. Pensó en Lucía. Pensó en María. Pensó en descansar. Entonces recordó las jaulas. A Rosa. A Julián. Al periodista. A las desaparecidas. Abrió los ojos. Yo no negocio con monstruos. El hombre suspiró. Entonces elige quien muere primero. Le apuntaron a María. Ana gritó. Y en ese instante, las luces se apagaron. Un viento helado recorrió la nave. El espíritu apareció entre las sombras. Ya no mandas tú, susurró. Los hombres gritaron. Las armas se dispararon al aire. Y en medio del caos, Ana corrió hacia su madre. La soltó. Cayeron juntas al suelo. Corre, mamá. Pero antes de que pudieran huir, el hombre elegante las alcanzó, con un arma en la mano, apuntando directo al corazón de Ana. Esto termina aquí. El disparo estalló. ¡Pan! Ana sintió el golpe. El mundo se volvió rojo. Cayó al suelo. Lucía, desde lejos, sintió como el pecho se le partía sin saber por qué. Y el espíritu gritó con una furia nunca antes vista. ¡No! El destino quedó suspendido. En una sola gota de sangre. El disparo aún vibraba en el aire cuando el mundo de Ana se volvió silencio. Cayó de rodillas. Luego al suelo. El polvo le llenó la boca. El frío le atravesó el pecho. María gritó con un alarido que no parecía humano. ¡A-N-A-A-A! El hombre elegante sonrió, seguro de su victoria. Así se apagan las molestias. Pero entonces, algo imposible ocurrió. La sangre que corría del pecho de Ana se detuvo. El espíritu apareció frente a ella, más luminoso que nunca. Todavía no, susurró. Tu historia aún no termina. El hombre retrocedió confundido. ¿Qué es esto? La sombra levantó la mano. Y por primera vez, tocó el mundo de los vivos. El arma del hombre salió volando contra la pared. Los vidrios estallaron. Los hombres armados comenzaron a huir despavoridos. Esto ya no te pertenece, dijo la voz. Ni sus vidas, ni sus destinos. El hombre elegante cayó de espaldas, arrastrándose por el suelo. Yo pagué por todo, gritaba. Yo compré el silencio de todos. El espíritu lo miró sin piedad. Y ahora, vas a pagar tú. Las puertas de la nave se cerraron de golpe. Un viento negro giró alrededor de él. Sus gritos se confundieron con el eco, hasta que solo quedó el silencio. Definitivo.
Ana abrió los ojos con dificultad. ¿Mamá? Susurró. María la abrazó como si quisiera regresar el tiempo. Aquí estoy, mi hija, aquí estoy. Lucía irrumpió llorando, corriendo hacia ellas. Ana, sentí que te perdía. Ana la abrazó con el último aliento que le quedaba. Todavía, sigo aquí. El espíritu las observó por última vez. Su rostro ya no era de dolor. Era de descanso. Ahora sí, estoy libre, susurró. Y ustedes también. Y se desvaneció en una luz suave. Días después, la noticia sacudió al país. El hombre elegante había sido hallado muerto en una bodega sellada por dentro. Sin explicación. Sin huellas. Sin perdón. Los nombres de la red completa salieron a la luz. Políticos. Empresarios. Autoridades. Nadie volvió a llamar rumores a las desapariciones. El pueblo cambió para siempre. Meses después, Ana caminaba por la plaza del pueblo, tomada de la mano de Lucía. María las observaba desde una banca. El sol por fin parecía limpio. ¿Crees que algún día sanemos del todo?, preguntó Lucía. Ana sonrió con tristeza y con esperanza. No se sana olvidando, mi hija, se sana viviendo sin miedo. El viento sopló suave. Y por primera vez, no trajo susurros. Solo paz. A veces, por las noches, Ana sigue soñando con la hacienda. Pero ahora ya no hay jaulas. No hay gritos. No hay sombras. Solo un campo vacío. Libre. Como ellas. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el miedo, el amor, la valentía y la lucha de estas hermanas, no olvides seguirnos en Enigma de Enamorar. Aquí cada historia es un latido, cada secreto una herida, y cada final, una nueva esperanza. Corazón roto, fuego, símbolo de luna creciente.